Muy buenas tardes a todos y todas. En nombre de la Corporación Ganadera Corfoga y Funde Cooperación para el Desarrollo Sostenible, le damos esta tarde la más cordial bienvenida a esta charla que hemos denominado Importancia de un toro reproductor con evaluaciones genéticas. Un par de indicaciones para esta charla. Las preguntas que surjan, les solicitamos no las hagan llegar por medio de los comentarios de la opción de preguntas y respuestas que van a ver en la parte inferior más bien de esta pantalla o de su pantalla. Y posterior, las charlistas van a hacer un periodo de preguntas y respuestas en donde van a brindarles apoyo con todas esas consultas que surgieron durante el evento. Entonces les invitamos con toda confianza a hacer las preguntas correspondientes para ser respondidas a posterior. El día de hoy contamos con la participación de la expositora, la ingeniera Ivania Mendoza, quien es promotora regional de Corfoga, y también la ingeniera Susana Cascante, coordinadora del Programa Nacional de Evaluación y Mejoramiento Genético de Corfoga. Por otro lado, mi parte, Katia Rojas, estoy para servirles y estaré hablándoles un poco sobre la opción de financiamiento para ganadería en adaptación al cambio climático que tiene Funde Cooperación para el Desarrollo Sostenible. Muchas gracias a todos y todas por habernos acompañado este día en esta charla. Vamos a ver un poquito la agenda del día de hoy y cómo se va a desarrollar. Vamos a dar inicio con un video de ganadería sostenible y posterior vamos a continuar con la exposición acerca de la importancia de un reproductor con evaluaciones genéticas, que es lo que nos trae esta tarde a conversar. Posteriormente vamos a tener un video acerca del producto de ganadería Proclima, de Funde Cooperación, del programa de créditos medidas, y finalmente vamos a tener este espacio de preguntas y respuestas de todas esas que nos hagan llegar por medio del chat de este webinar. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio con el video de ganadería costarricense que traemos hoy para presentarles. Por quienes todos los días se ponen las botas para producir con calidad. Por quienes trabajan de la mano con el campo. Por quienes se mantienen en constante innovación y adaptación. Por quienes trabajan de sol a sol. Y con esfuerzo se echan al hombro la alimentación de todo un país. Apoyemos a nuestros ganaderos. Consumamos carne de Costa Rica. Bueno, ahora vamos a dar inicio con la presentación acerca de la importancia de un toro reproductor con evaluaciones genéticas a cargo de la ingeniera Susana Cascante y de Ivania Mendoza. Susana es ingeniera agrónoma y zootecnista graduada de la Universidad de Costa Rica y actualmente es la coordinadora del Programa Nacional de Evaluación y Mejoramiento Genético de Corfoga. Ivania es la ingeniera agrónoma zootecnista graduada de la Universidad de Costa Rica y actualmente es la promotora de la región Chorotega para Corfoga. Sin más, le doy la más cordial bienvenida a Susana y a Ivania y les doy el pase para que puedan hacernos la presentación esta tarde. Muchas gracias, Katia. Me confirman nada más que tengamos un buen audio. Sí, se te escucha bien. Gracias.
Buenas tardes a todos los que nos acompañan. El día de hoy, como bien lo mencionaron, vamos a hablar sobre la importancia de que consigamos para las fincas un reproductor que tenga un respaldo genético. En esta ocasión vamos a hablar propiamente de las evaluaciones genéticas. El contenido de esta presentación va a ser primero una definición breve de qué son las evaluaciones genéticas, qué es lo que implica, porque son importantes. Vamos a ver cuáles son las acciones a nivel nacional para contribuir con este aspecto importante. Y luego vamos a ver una experiencia, vamos a escuchar de parte de la compañera Ivania, una experiencia sobre el asesoramiento a productores al momento de hacer la escogencia o la selección del toro que ya venga con evaluaciones genéticas. Vamos, bueno, a dar inicio. Primero con una introducción. El objetivo que hay en las fincas es producir animales que sean más eficientes, que sean muy productivos, que esa producción de la finca, esa reproducción sea cada vez mejor en sus índices. El objetivo también es mejorar los rendimientos económicos de las fincas. Al final de todo, una actividad ganadera es para generar utilidades, para mejorar los rendimientos económicos. Y es que mejorar la eficiencia productiva nos incrementa, tal vez lo podemos poner en términos económicos, nos incrementa esos ingresos que vamos a tener, pero también es importante tomar en cuenta que para mejorar las utilidades de la finca, no solamente es cuestión de recibir más, sino también es ser eficientes al utilizar los insumos de la finca. La selección de un reproductor es muy importante porque son esos animales que nos van a generar la progenie o el hato que va a darnos esa productividad en la finca. Ya sean vacas lecheras que van a producir en un sistema doble propósito o esos crías y esos terneros que los vamos a tener en un desarrollo o en un engorde o finalización. La idea de seleccionar adecuadamente un reproductor es que esa descendencia de los animales que nos va a dejar en la finca sea más productiva, sea más eficiente que las generaciones que han estado anterior en la finca. ¿Cuál es la manera correcta? ¿Cuál es el procedimiento de nosotros poder hacer una selección adecuada de un reproductor? Bueno, tenemos que buscar cuáles son esos animales que son genéticamente superior. Tenemos que identificar dónde están, tenemos que identificar cuáles son esas características que nosotros necesitamos mejorar en las fincas y seleccionarlos. Tener una serie de opciones, de posibilidades de cuáles son esos animales que nos van a contribuir de forma positiva a los objetivos de la finca y seleccionarlos. Ya después hay que definir cuál va a ser el sistema a utilizar para su apareamiento. Si va a ser la monta natural, la inseminación artificial, transferencia de embriones. Pero lo importante es, independientemente de cuál sea la biotecnología reproductiva que se va a utilizar, es identificar esos reproductores, porque son ellos que nos van a dar una descendencia que nosotros buscamos y procuramos, que sean animales más productivos en comparación a lo que ya hemos estado teniendo en la finca, o que sean animales más eficientes. Entonces, bien, la selección de los animales se puede hacer de diferentes formas. Una manera muy común de hacerlo es según datos productivos. Quienes lleven registros, ¿verdad? Entonces, muchas veces se seleccionan los animales al ojo. El animal que sea más bonito, más gordito, más finalizado, mejor acabado, que tenga una mejor conformación.
aspectos visuales que son muy importantes a tomar en cuenta en la selección de un reproductor, como por ejemplo los aplomos. No es lo que debe de pesar en la selección de un individuo, lo que nosotros vemos, sino hay que ir un poco más allá, y es lo genético. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a seleccionar los animales al ojo, en esta pantalla tenemos dos, por ejemplo, dos animales al destete, los estamos comparando, y tendríamos que definir cuál de los dos es mejor, porque ese es el que nos vamos a llevar para la finca. Pero resulta que tal vez el animal A tiene un peso menor que el animal B. Pero no necesariamente el hecho de que un animal sea más pesado o menos pesado que el otro implica que sea mejor productivamente. Hay que tomar en cuenta que hay factores que inciden sobre la expresión de este fenotipo, que es un animal más pesado con respecto al otro. Generalmente los machos son un poco más pesados que las hembras, y si son animales que tienen diferente edad, se espera que el animal que tenga mayor edad sea más pesado, tenga un peso mayor al animal más joven. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir aquí? Y el mensaje que necesitamos que también se lleven. No solamente comparar cuál animal tiene mayor peso es el mejor animal que nosotros necesitamos en la finca o que deberíamos de estar seleccionando. Hay que tomar en cuenta otros factores que también intervienen en ese mayor peso o en eso que nosotros estamos viendo a la hora de seleccionar los animales. Y es que al comparar dos animales, por ejemplo, estos dos animales que son al destete, tenemos que tomar en cuenta si el peso es diferente porque son de diferente sexo, porque tienen una diferente edad, porque han estado bajo un sistema de alimentación diferente, que hace que uno gane más peso que el otro. Entonces, cuando intervienen todas estas condiciones que afectan que un animal sea más pesado o menos pesado que otro, o tenga mejores rendimientos en comparación con otro, esto es a lo que llamamos ambiente. Es todas esas acciones, son todas esas condiciones que hacen que los genes se expresen en mayor medida en un animal que en otro. Y el fenotipo es lo que nosotros vemos. Lo que nosotros vemos en finca cuando vamos a seleccionar a ojo o cuando estamos revisando los registros, que son los datos productivos, es el fenotipo. Eso es una combinación entre los genes que trae el animal con el sistema en el cual ellos están siendo manejados o están siendo criados. Un animal que tenga muy buena genética, si está manejado bajo un muy buen ambiente, entonces se espera que tenga un fenotipo o lo que nosotros veamos en respuesta sea un animal muy productivo. Entonces, lo que nosotros vemos en campo no necesariamente son solamente los genes, también influye el ambiente. Entonces, si nosotros necesitamos o nosotros queremos hacer una mejora genética en nuestros datos, es importante tomar en cuenta no solo lo que se ve, sino también lo que no se ve, que son los genes. ¿Y por qué? Porque es lo que se hereda. El ambiente no se hereda. El ambiente es algo circunstancial que incluso puede cambiar. El ambiente es el manejo sanitario, el ambiente es la alimentación, el ambiente es las prácticas de manejo que tiene un productor o que tiene un trabajador en una finca. Eso no se hereda, es circunstancial y pueden cambiar si se cambia el personal de una finca, si se cambia la dieta o si se cambia el sistema sanitario, el manejo sanitario de los animales. Entonces, es algo que no se hereda, sin embargo, la genética sí. Ahora bien, el genotipo es la expresión o la información genética y es exclusiva de cada uno de los animales. Y el ambiente, como lo hemos venido diciendo,
son esos factores que no son genéticos, que no se heredan, pero que si se combinan con los genes, un muy buen ambiente, hacen que esos genes se expresen de manera positiva. Entonces, las evaluaciones genéticas es una herramienta, un sistema que se utiliza, que nos ayuda a utilizar los datos productivos de los animales, esa información que se toma en campo sobre la productividad de los animales, son esos registros que se toman el día a día en el campo, se analizan, se procesan y tanto del animal que nosotros estamos evaluando como de sus ancestros o esos datos genealógicos de ese animal. Entonces nosotros vamos a obtener diferentes características, puede ser el peso al destete, el peso al año y medio, puede ser circunferencia escrotal. Son todos esos datos productivos del animal que vamos a ir obteniendo de diferentes mediciones a diferentes edades y los vamos a combinar también con los datos de sus ancestros. Esto nos va a permitir hacer una estimación, estimar un valor que va a ser el que se transmite de generación en generación. Estaríamos aquí eliminando todos esos factores que son denominados ambiente, que son los que influyen en que esos genes se expresen en mayor o menor medida dependiendo del manejo de ese ambiente. Entonces, al final de cuentas, las evaluaciones genéticas es un número, es un índice o es una combinación de diferentes índices que nos viene a decir cuál es ese valor que se va a heredar o que se va a pasar de generación en generación. Es importante recalcar que la genética es un 30-35% de lo que nosotros vemos. De esos datos productivos que nosotros estamos viendo en esa ganancia de peso en los animales, esa producción de leche en el ganado doble propósito o en ganado de leche también, mayoritariamente es el efecto que el ambiente tiene sobre esos animales, esa alimentación, ese cuidado que le damos a los animales. Y genéticamente es un 30-35%. ¿Cuál es el objetivo aquí? Manejar esa genética. Procurar que esa genética esté lo mejor posible conforme se van pasando las generaciones y procurar que nosotros le demos a los animales el ambiente adecuado para que ellos se puedan desarrollar y desenvolver de forma correcta. Entonces, este es un ejemplo que nos aporta, bueno, el doctor Jorge Camacho, que es el asesor de la Corporación Ganadera. Es un muy buen ejemplo que nos da sobre dos tipos o dos condiciones de animales que son muy buenos genéticamente, que tienen buenos índices genéticos, pero el ambiente, si uno está en un muy buen ambiente, vamos a tener animales con muy buen rendimiento y muy buena productividad, pero un animal con muy buena genética en un muy mal ambiente, o un ambiente manejado de forma incorrecta, pues bueno, nos va a ocasionar animales con baja productividad o bajos rendimientos. Entonces, la genética es importante, sí, pero siempre también es importante combinarla con un buen manejo. Sí, es cierto, el porcentaje de manejo es muchísimo mayor, casi que el doble, un 70 contra un 35, 30%. Sin embargo, es importante considerar que el ambiente nos hereda, la genética sí. Entonces, trabajemos de forma correcta esos aspectos y esos valores que se van a pasar de generación en generación, procurando que los mejores genes de una raza sean heredables dentro de la progenie que hay en una finca, y el plus se lo vamos a dar con un buen manejo sanitario, con un buen manejo de alimentación, con un buen manejo en general de los animales.
Este es otro ejemplo de 3 toros. Este es un ejemplo didáctico que nos facilita el doctor don Jorge sobre 3 toros. Estos 3 toros nos dan datos productivos, la cantidad de animales que la cantidad de crías que han nacido gracias a ellos y el peso de estas crías, un promedio del peso al año de estas crías. Entonces, aquí el ejercicio sería, si nosotros nos enfocamos nada más en los términos fenotípicos, que es lo que nosotros vemos cuando vamos a una finca a escoger un animal, no estamos viendo los datos genéticos, solamente el fenotipo. Entonces, ¿por cuál animal nosotros nos estaríamos inclinando o cuál sería el que vamos a comprar? Es muy tentador decir que puede ser el toro A, que es el que tiene más número de crías, porque los promedios en peso pues son muy similares. Sin embargo, esta es la manera de escoger sin más información que solo lo que podemos ver en los registros. Si nosotros le sumamos a ello el valor genético, entonces podemos ver que hay un animal que tiene un valor genético muchísimo más alto con respecto al de los demás, que probablemente si se estuviera manejando en un ambiente un poco más adecuado, las ganancias de peso serían incluso mayor. Pero independientemente si se está manejando o no en un ambiente similar o inferior, la importancia aquí es que ese valor genético es el valor que se va a transmitir a la descendencia. Entonces, si hubiéramos escogido el toro C, que tiene un valor genético negativo, vamos a estar haciendo probablemente una desmejora genética en el hato. O el toro A hubiese sido una mejora genética muy pequeña. Entonces, estamos con el toro B asegurándonos que ese valor genético que nosotros queremos incrementar en nuestro hato va a estar presente, se va a transmitir de generación en generación. ¿Cuáles son los beneficios de que se cuente con una evaluación genética? El objetivo principal de las evaluaciones genéticas es que sea una herramienta objetiva. El ojo puede engañar, los datos fenotípicos y los datos que se toman en campo solo dan información de un animal manejado bajo cierto ambiente. En cambio, las evaluaciones genéticas lo que hacen es estimar cuál es ese valor genético que se va a heredar de generación en generación. Entonces es un criterio más objetivo para tomar decisiones al momento de seleccionar un animal que va a ser el reproductor de la finca o bien para descartar un animal. Si es un animal que por la evaluación genética que tiene dan números negativos, dan resultados negativos, entonces, bueno, negativos para el criterio que nosotros queremos. Entonces, es un animal que debe de salir de la finca. Es un animal que debe ser descartado. Otro beneficio de la evaluación genética es que se evalúa el desempeño de los productores, de los reproductores, bajo los sistemas de las fincas que son evaluados. Son animales que ya están en producción o que ya están en reproducción, son animales que se les están tomando datos de campo, son animales que ya están expresando sus genes en un ambiente, en una región en especial, bajo un sistema de alimentación en especial. Entonces podemos decir que son animales que están siendo también evaluados en ese desempeño, en esas condiciones específicas del lugar en el que estamos. Algo muy importante de las evaluaciones genéticas es que sin registros no se pueden realizar. Entonces, es un compromiso por parte de los productores estar tomando datos y estar analizando esos datos. Y al llevar datos, al llevar registros,
se pueden hacer una serie de mejoras que no solo involucran la mejora genética, sino otros aspectos a nivel productivo y reproductivo. Y además, un animal que tiene un respaldo genético es un valor agregado o un plus que se le está dando a un animal en específico. Entonces también tiene ese valor agregado o esa superioridad, ese reconocimiento también de que se está vendiendo o se está poniendo a disposición de los productores un animal que tiene un respaldo. No es solamente si se ve bonito o no en la finca, si está bien cuidado o no, sino que además de ello ya trae un respaldo genético de que eso que están viendo en finca, esos genes que se están expresando bajo un sistema de alimentación determinado, se va también a heredar y se va a pasar de generación en generación. Esta lámina es una lámina muy popular en la web y es importante traerla aquí porque es muy gráfica. ¿Por qué es importante elegir adecuadamente el toro? Vamos a ver. Hay quienes dicen que el solo el hecho de que tenga un respaldo genético, pues es suficiente para ya hacer un incremento en la mejora del hato, la mejora genética. Sí, es cierto, sí, si tiene evaluaciones genéticas y tiene esa superioridad con respecto a la media, si tiene ese respaldo, entonces podemos decir que sí, estaría aportando un poco de mejora genética en el hato. Pero ¿por qué es importante asegurarnos que sea el mejor animal posible? Un animal que se vaya a comprar, por ejemplo, aquí se grafica bastante bien, se compra un toro en el año 2015 y considerando que nacen sus primeras crías machos que van a ser desarrollados, que la producción va a ser el desarrollo o la ganadería de cría y se van a comercializar al desarrollo. Entonces son animales que van a estar naciendo y se van a estar comercializando un año después, en el momento en que las vacas paren y en el mejor de los casos, cada año, ¿verdad? Vamos a estar teniendo crías de este toro que van a estar siendo comercializados y van a estar siendo adquiridos por otras ganaderías. Entonces, esa genética puede durar en esta finca unos 4 años, dependiendo de cuánto tiempo se deje el toro en la finca, y además, esta genética va a estar llegando a otras fincas, que son las fincas de sus clientes. ¿Cuál sería el otro escenario? Que las crías de este toro vayan a ser crías que se van a llevar a engorde. Entonces, si el toro fue comprado en el 2015, esas crías van a estar saliendo a faena en el 2018 y por el tiempo en el que dejen el toro en la finca. Entonces, estamos hablando de que son animales es genética que se va a estar comercializando y que se va a estar llevando a finalización, incluso 5 o 6 años después de que el toro fue comprado en la finca. Y el otro escenario es si ese toro fue adquirido y se están dejando hijas de él como las madres o reproductoras de la finca. En ese caso, el toro se compra en el año 2015 y el primer parto de esas primeras hijas va siendo alrededor del 2018. Y considerando que una vaca se pueda quedar 8 partos, se le puede sacar 8 partos, 7, 6 partos en una finca, entonces estamos hablando que son animales que van a estar en la finca cerca de 6 o 10 años, después de que el toro fue comprado. Entonces, estamos hablando que un solo animal que haya sido comprado en un determinado año, vamos a estar recibiendo
criando, comercializando genética de ese animal durante 10 años más. Entonces, es importante elegir bien al toro porque esos genes que nosotros estamos adquiriendo van a perdurar en la finca durante todo ese tiempo. Y si son animales que nosotros vamos a vender, como los animales de desarrollo o hembras de reemplazo, entonces también va a ser genes que se van a estar enviando a otras fincas y que además van a estar durando aproximadamente 10 años. Entonces, esa es la importancia de tomar en cuenta cuáles son esos genes que nosotros estamos adquiriendo en una finca y que nosotros estamos desarrollando, criando y además estamos procurando que se pasen de generación a generación, porque al final de cuentas esta es la idea, ¿verdad? Que esos genes se pasen a la próxima generación, pero lo que queremos es que haya una mejor calidad, un mejor rendimiento, una mejor productividad. Si no es así, entonces esas características deficientes también las estamos transmitiendo en las demás generaciones a lo largo de esos 10 años. ¿Cómo se interpreta estos valores genéticos a la hora de ir y seleccionar un animal según sus evaluaciones genéticas? En ganado de carne trabajamos con DEPs, que son las diferencias esperadas de la progenie, y en realidad esto lo que quiere decir es si la descendencia de este reproductor, si esta progenie o la descendencia de este toro va a estar por encima o va a estar por debajo de los rendimientos o de los pesos promedios de una población en específico. Entonces, si son valores positivos, eso quiere decir que la descendencia o la progenie de este toro está por encima del promedio de una población o cierta cantidad de animales que ya han sido evaluados. Y si son valores negativos, eso quiere decir que están por debajo. Este es un ejemplo de 2 toros. Estos son datos reales del programa de mejoramiento genético que tiene la corporación. Y aquí se pueden ver cuáles son los resultados genéticos o las evaluaciones genéticas que se le hacen a los animales. En este primer ejemplo vamos a ver el peso al destete de 2 toros diferentes. Son animales nacidos en el 2017. Eso quiere decir que estarían teniendo alrededor de 4 años en este año, casi 5, y son animales que ya tienen que tener crías, y esas crías también, esa progenie ya tiene que tener también crías. Entonces, son animales que están evaluados genéticamente y su progenie también. Estos 2 animales tienen valores diferentes para peso al destete. El animal A, el toro A, tiene un valor genético de +2 y el toro B tiene un valor genético de +0.6. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el toro A tiene mejores genes que van a contribuir a aumentar el peso al destete en la finca a la que va a estar ingresando ese animal. El otro ejemplo que podemos ver acá es el peso al año y medio, que más o menos corresponde al peso en que los animales están en la etapa de finalización. Y aquí podemos ver que más bien el toro B es el que tiene un valor genético más alto en comparación con el toro A. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que nosotros tenemos que identificar muy bien cuáles son esos criterios que nosotros queremos mejorar en nuestras fincas para poder saber cómo seleccionar un animal. También hay otro valor que se llama mérito genético total. Este valor no es un promedio como tal, pero sí es una combinación
de diferentes criterios que están ahí, de peso al destete, de peso al año, de circunferencias escrotales. Es una combinación de todos estos valores genéticos que al final me va a dar un resultado, un índice que me va a decir cuál es ese valor genético en general que ese toro va a tener o que va a aportar en la finca. Entre más alto este valor, más positivo van a ser los valores o los rendimientos que se pueden esperar de este animal. Entonces, es muy importante que a la hora de considerar cuál va a ser el toro reproductor de la finca, estemos conscientes de cuáles son esas características que se quieren mejorar en la finca. ¿Qué es lo que tienen en este momento? ¿Qué es lo que consideran que deben mejorar? Buscar animales que tengan respaldos genéticos y ojalá que sean animales que hayan sido evaluados en un ambiente similar en el que están siendo criados o manejados los animales de sus fincas. Además de esto, bueno, una vez identificados cuáles son esos animales que ya tienen respaldo genético, es importante revisar cuáles son esos valores que reportan. Porque estos valores, estos genes son los que se van a transmitir o se van a heredar a la descendencia. Y como bien lo acabamos de ver, los genes van a durar perfectamente en la finca cerca de 10 años, dependiendo de cuánto se dure con un toro reproductor en la finca. Entonces, ¿cuáles son esos pasos para poder seleccionar el animal? Bueno, como ya lo mencioné, saber qué es lo que se desea cambiar en la finca, cuáles son esos animales que tienen evaluaciones genéticas y tener siempre presente cuáles son los objetivos y las comodidades de la finca. Si los animales que están disponibles son adecuados para el presupuesto que se tiene, si se va a determinar, se va a escoger cierta biotecnología reproductiva, como lo es la inseminación artificial, la monta natural, la transferencia de embriones. No importa cuál sea la biotecnología reproductiva, lo importante es saber seleccionar cuáles son esos animales, porque son esos genes los que se van a estar transmitiendo. Y el objetivo como tal es mejorar, cada vez mejorar la progenie que se está adquiriendo, que se está desarrollando en una finca. El objetivo es que mejore las rentabilidades y mejore la productividad en esa finca. Es imprescindible que el animal cuente con exámenes reproductivos. Vamos a ver, esto es un tema muy importante porque de muy poco sirve un animal que sea genéticamente muy superior en comparación a todos los demás, a la media o a la población, si reproductivamente no está siendo apto. Entonces, tal vez no es la mejor decisión. Es una combinación que hay que hacer, ¿sí? Hay que ir a ver los animales en potrero, hay que ir a ver si están siendo manejados bajo el mismo sistema de alimentación o similar, hay que ir a ver si tienen buenos aplomos, si es para monta natural, hay que ver si es apto reproductivamente. Y esto aplica tanto para los toros como para las hembras. Y es muy importante no solamente confiarse en los registros que tiene el productor que vende ese toro o esa hembra reproductora, sino también que ustedes lleven sus propios registros. Esos registros productivos y esos registros reproductivos son importantes para poder ver cuál es esa tendencia que hay en la finca, si se está mejorando o está habiendo una desmejora en algún parámetro. Generalmente, cuando se hace la mejora genética en un criterio, se hace también desmejora en otra característica.
Entonces, sí es muy importante llevar registros productivos, llevar registros reproductivos para saber cómo van el rendimiento y la productividad de la finca. Y si es necesario hacer otro tipo de selección, si es necesario tener otro criterio de selección para un futuro reproductor, bueno, en ese caso, entonces ya se tiene identificado cuáles son los nuevos objetivos a la hora de seleccionar un nuevo reproductor. Acciones en el país. Tenemos en la Corporación Ganadera un programa de evaluación y mejoramiento genético. Corfoga es quien coordina este programa. Sin embargo, se lleva a cabo gracias a la colaboración institucional entre el INTA y ASOSEGUR. Además de estas instituciones, puede participar otra asociación criadora de ganado puro. ¿Por qué? Porque como lo mencioné anteriormente, para poder tener los resultados genéticos de un animal, no solamente necesitamos los valores productivos de ese animal, sino también lo de su genealogía, los valores de sus ancestros. Y las asociaciones de criadores de ganado puro son quienes son los responsables de llevar las bases genealógicas de cada raza. Entonces, dependiendo de la raza que tenga, así esa raza va a estar registrada ante una respectiva asociación y es esa asociación la encargada de llevar de forma ordenada y veraz la información genealógica de los animales registrados como puros. De momento, solamente contamos dentro del programa con ASOSEGUR y estamos manejando la raza Brahma. La raza Brahma, que es una raza que todavía se utiliza pura en el país y además es una raza base para hacer cruzas con otras razas. Este programa es de carácter nacional y el objetivo es identificar cuáles son esos animales superiores genéticamente. A final de año se publica un listado de animales que son puros y que son superiores genéticamente y se pone a disposición de todos los productores para que puedan tener a mano cuáles son esos animales superiores y dónde pueden ser conseguidos o adquiridos. En esta evaluación genética que se realiza para el ganado Brahma, no se considera, bueno, sí se consideran, pero lo que hace es que el programa para poder generar los valores genéticos, es importante quitar el ruido que el ambiente nos va a provocar en los datos del animal. Entonces, se considera las edades, el sexo, el sistema de alimentación, el sistema de reproducción, en qué época nació y dónde está ubicada la finca. Todos estos aspectos que no son genéticos y que no se heredan son considerados para poder brindar resultados genéticos más objetivos y que sean más confiables. Este programa de evaluación genético genera los siguientes resultados, que son resultados genéticos para el peso al nacimiento, peso al destete, peso al año, circunferencia escrotal al año. Peso al año y medio, circunferencia escrotal al año y medio, y peso a los 2 años y circunferencia escrotal a los 2 años. ¿Por qué estos datos? Estamos trabajando en una raza que es más para carne y cría y para hacer cruces con otras razas. Son características de importancia económica y lo que se busca es dar esos resultados genéticos para esas edades determinantes en este tipo de sistemas de producción. Si son producción de cría, entonces se busca
brindar y poner a disposición de los productores los valores genéticos de peso al destete. Se busca también el peso al año y medio, porque es una edad donde generalmente se está dando la finalización. Y también se dan datos a los 24 meses, porque es la edad donde los animales ya empiezan su etapa de empadre. Las circunferencias escrotales son muy importantes porque están directamente relacionadas con la cantidad y la calidad de semen que produce un toro, y además con la precocidad, tanto de las hembras como de los machos. Si son positivas o negativas, indican si un animal está por debajo del valor genético de la media de una población, o si son positivas, indica si el valor genético de ese animal está por encima de la media de esa población de referencia. El programa de evaluación genética lo que hace o lo que nos permite es evaluar cuál es ese componente hereditario y cuál es ese comportamiento que tienen los animales manejados bajo diferentes ambientes. Busca identificar y busca ofrecer a los productores del país cuáles son esos ejemplares que tienen un mayor potencial o que tienen una superioridad genética con respecto a la media de la población, evaluada. Un buen programa o un programa de mejoramiento genético realizado de forma adecuada y seleccionando adecuadamente a los reproductores según los objetivos de cada finca, aumenta el rendimiento en la productividad y en la eficiencia del hato. Y la idea es que al seleccionar los ejemplares de forma correcta, estamos procurando también generar en la progenie de la finca esa base genética y esos genes que son favorables para cada raza y que deseamos mantener y mejorar con cada cruzamiento que se hace dentro de la finca. En realidad se busca que el animal sacado a finalización o las hembras que se van a vender como reproductoras, o los toros que van a ser reproductores, o esas crías que van a ser desarrolladas, tengan una buena ganancia de peso, una buena productividad, una buena eficiencia, que ese animal salga con una calidad superior y que genere en las fincas una mejor rentabilidad, que genere en las fincas un mejor rendimiento, una mejor eficiencia, que al final contribuye a un crecimiento empresarial, a un crecimiento económico y a mejores o mayores utilidades dentro de la finca. Cuando se va a tomar en cuenta cuáles son esos pasos a considerar para poder seleccionar a un reproductor, es importante tomar en cuenta que son evaluaciones genéticas. Las evaluaciones genéticas, como lo mencioné, son predicciones, son estimaciones que se realizan a partir de datos en campo del animal y de sus parientes. Lo que se busca es ver esa heredabilidad que se transmite de generación en generación. Es importante que los animales cuenten con ese respaldo reproductivo, además de tener un respaldo genético. Idealmente, que el criador que está vendiendo a este reproductor ya ofrezca al reproductor con un análisis reproductivo para respaldo del productor que lo vende y para respaldo del productor que lo está adquiriendo. Es importante que los animales cuenten con exámenes sanitarios para no estar diseminando enfermedades de finca a finca, o para no tener repercusiones negativas en temas sanitarios y en temas económicos.
Dado el caso de que algo no saliera bien, de que la selección se hizo de forma incorrecta, no sé, ya hay términos de negociación entre los criadores o entre los productores, ver la flexibilidad de ese contrato y de esa compra para saber si se puede reponer un animal por otro o si la compra ya es definitiva. Y bueno, muy importante, tener en cuenta cuáles son los objetivos de la finca, saber cuáles son esos aspectos que tienen que mejorarse en el hato para poder saber qué es lo que se va a ir a buscar cuando se están revisando las evaluaciones genéticas de los animales. Ahora bien, hay una tendencia también, es comprensible, que se compren animales jóvenes debido a que el precio es más cómodo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta, y es importante que lo tengan presente, que a la hora de tener comprar un animal para reproductor, que sean jóvenes, que no estén en una etapa de empadre, en primer lugar, entre más joven sea el animal, menos exacto va a ser ese dato de evaluación genética. Entre más adulto o más edad tenga el animal, entre más hijos o progenie tenga, entonces más datos hay para evaluar y más confiable es esa exactitud del animal. Entonces, entre más jóvenes, menos confiable va a ser ese dato genético. Y entre mayor edad tenga el animal y entre más progenie tenga, más evaluado va a estar, más exacto va a ser ese dato genético. Además, toros jóvenes tal vez no han iniciado una etapa reproductiva, entonces no es posible conocer si son aptos reproductivamente y también les hace falta desarrollo. Entonces, si son animales que se han venido desarrollando bajo un cierto manejo en la finca y se trasladan de finca, hay que procurar darle un muy buen manejo para que ese cambio no genere un estrés importante que vaya a afectar de forma negativa la producción o los rendimientos de esos animales. A partir de acá, le doy la palabra a la compañera Ivania, que ella tiene una experiencia en la región Chorotega sobre la selección de un animal con respaldo genético para reproductor en una de las fincas que asesora. Gracias, Susana. Buenas tardes a todos. Voy a comentarles un ejercicio práctico que realizamos con un productor que asesoramos para que utilizara el programa de mejoramiento genético o los datos del programa de mejoramiento genético. Lo que hicimos fue contactar a los criadores y solicitarles la información de los toros que tenían disponibles a la venta para toros reproductores en ese momento. Básicamente esa información fue el número del animal. Posteriormente le solicité a la compañera Susana que me filtrara la información de los DEPs, de los toros que los criadores nos facilitaron y obtuvimos aquellas variables que la compañera Susana presentó, que eran el peso al nacimiento, el peso al destete, leche, materno total, peso al año, la circunferencia escrotal al año, peso a los 550 días, la circunferencia escrotal a los 500 también 50 días, el mérito genético total y la consanguinidad. Con esos datos nosotros seleccionamos con el productor cuáles eran las variables que él iba a desear mejorar en el hato. Como este productor era criador, básicamente entonces nos enfocamos en el peso al destete, en el materno total y en el mérito genético total. Entonces, con esta información ya coordinamos en campo las visitas a los criadores. Entonces, básicamente el productor lo que hizo fue con esta información genética enlazarla o acoplarla a las características fenotípicas de los animales que estaba visualizando en ese momento. Entonces, como bien saben ustedes, la visita a campo es, bueno, ver el lote de toros que tienen a la venta. Entonces, ahí podemos ver
aplomos y pezuñas, corrección del ombligo, el largo del prepucio, el tamaño de los testículos y la circunferencia escrotal. Y en algunos casos, por ejemplo, también es importante ver el tamaño del toro para que sea acople al tamaño promedio de las hembras que tengamos en la finca para evitar partos distóxicos. Y también visualizar cualquier otra característica que nosotros deseamos corregir en el hato. Entonces, Ana, si gusta me pasa para lámina porque es nada más a manera de demostración. Y también cabe recalcar que además le solicitamos en esas visitas a los criadores el examen andrológico vigente, el examen andrológico satisfactorio vigente, que ojalá no tenga más de 6 meses de haberse generado. Entonces, bueno, esta información está disponible para que los productores la puedan utilizar de forma práctica y seleccionen las variables que desean mejorar en la finca de forma más precisa o más adecuada. Gracias. Muchas gracias, Ivania. Muchas gracias, Susana, por esta tarde de habernos presentado todo lo respectivo al tema de reproducción, de la importancia genética en la finca. Aquí veo una consulta de don Luis Carlos, más tarde la vamos a abordar y animamos a todo el resto de las personas que puedan hacer sus consultas. Después de esta presentación vamos a tratarles. Entonces, pues animar a todos para que hagan las consultas correspondientes. Seguidamente les voy a invitar a ver un video acerca de nuestro programa de representación de Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible, acerca de una oferta crediticia que hemos sacado en conjunto con gobierno, llamada Crédito Proclima, la cual es ideal para todo este tipo de implementación de prácticas y tecnologías en finca, en temas de adaptación al cambio climático y acciones climáticas en general. Sin más, los dejo aquí con el video que explica mucho mejor de qué se trata este producto financiero. Ganadería Proclima es un producto de Fundecooperación que forma parte del programa Crédito a su Medida. Esto tiene por objetivo la transformación de todo el sector ganadero a través de la implementación de acciones climáticas que permitan a las diferentes fincas ganaderas adaptarse a sus necesidades dentro de todo el territorio nacional. Las medidas a financiar que tenemos disponibles son la cosecha de agua, sistemas de pastos o bancos forrajeros, sistemas rotacionales para los apartos, sistemas de riego, esquemas de ensilaje, entre otras que impliquen también cualquier capital de trabajo para mejoras en la finca. Los montos de financiamiento van desde 500.000 colones hasta 30 millones de colones para los diferentes planes de inversión, del cual dependerá así la determinación del plazo de pago. Entre las opciones de garantías que tenemos se encuentran garantías hipotecarias, garantías fiduciarias, garantías mobiliarias, prendarias o bien esquemas de avales entre los que se encuentran aval fideimas y aval adaptados. Lo invitamos a conocer más de esta iniciativa en nuestra página web www.fundecooperacion.org y también visitarnos en nuestras redes sociales a nombre de Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible. Somos una mano amiga para el desarrollo. Bueno, ya tenemos más de 27 años de estar trabajando en Costa Rica por el sector de los micro, pequeños, medianos empresarios y empresarias que nos enseñan sobre estas labores en acciones de cambio climático en general. Y una gran parte de nuestra cartera de crédito, que se llama Crédito a su Medida, está enfocado en el sector agropecuario sostenible. Con aliados como Corfoga, hemos podido trabajar, capacitar con este tipo de temas como el que estamos hablando el día de hoy y de forma presencial en los días de campo, el abordaje de nuevas tecnologías, el mejoramiento genético, la inserción de bancos forrajeros, de apartos, cercas eléctricas, sistemas de fertirriego y purines y más que se pueden implementar en las fincas. Y es por eso que este programa de crédito
puede financiarles a personas físicas y jurídicas ganaderas de todo el país para implementar ese tipo de medidas. Entonces, aquí les dejamos también los contactos y demás información para que puedan también disponer de este programa todos los asistentes a este evento. Sin más, vamos a abrir el espacio para las consultas de la audiencia y vamos a responder entonces las que se hayan realizado el día de hoy. Y le voy a dar la palabra entonces a Susana y a Ivania para que puedan entonces contestar las consultas. Por el momento, la consulta que tengo es la de don Luis Carlos Jenkins acerca de que si existen métricas para evaluar los posibles reproductores jóvenes o solo se puede estimar con los valores de los padres. Gracias, Katia. Sí, en realidad se hace con la estimación de los valores de los padres. Lo que se utiliza son los datos que se hayan podido recolectar del animal que se está siendo evaluado y los ancestros, sus padres. Como el animal no tiene todavía progenie, no tiene crías, entonces no se pueden utilizar más datos. Solamente se utilizan los datos que ya hay disponibles. Entendido. Muchas gracias, Susana. ¿Y cómo podemos hacer? Incluso ahora estaba viendo como parte de los participantes a uno a los asesores de crédito o además que no solamente son ganaderos, sino que forman parte, digamos, de la academia, de organizaciones como Corfoga y como Fundecooperación, y son estos asesores los que están trabajando por darle información y capacitación al sector de ganaderos y ganaderas. ¿Cómo empezar? ¿Cómo trabajar este proceso de cambio en las fincas y desde qué punto? Porque muchas de las fincas que estamos atendiendo actualmente son las más pequeñitas, ¿verdad? Entonces, probablemente incluso están en ese proceso de adquisición del toro o en ese proceso de cambio. ¿Cómo podríamos, enfocados a nuestro sector de formadores, ¿verdad? O de promotores, hacer ese cambio en este sector? Gracias, es una buena pregunta para todos los productores que están acá acompañándonos y quienes los asesoramos. En realidad sí es un acompañamiento muy de cerca con los productores. Primero identificar bien cuáles son sus necesidades en las fincas, ¿verdad? ¿Qué es lo que es más inmediato? Mejorar, cambiar. Y a partir de ahí empezar a buscar opciones. Vamos a ver, de forma técnica, viendo registros, de forma técnica podemos ver, analizar cuál es la situación que se nos está presentando actualmente y si continuamos por este camino, pues vamos a poder llegar a tener un cumplimiento de los objetivos de la finca, los objetivos productivos que se haya establecido en la finca. Si no es así, entonces hay que empezar a identificar cuáles son esos aspectos que nos están haciendo quedarnos atrás, que no nos están permitiendo esa mejora o ese incremento en la productividad, en eficiencia o en el rendimiento. Y una vez identificado cuáles son esos puntos de mejora, pues buscar cuáles son esos animales superiores que nos vienen a incrementar la productividad y la mejora genética de nuestras fincas. Darle un acompañamiento, una guía, una asesoría al productor de dónde puede ser posible encontrar esos animales que nos van a ayudar a mejorar nuestros datos. Y de forma financiera. ¿Sí? No, Susana, perdón, que yo le iba a añadir algo, pero pensé que ya estaba terminando la idea. Bueno. Y bueno, también tenemos mecanismos financieros, ¿verdad? Esa era más que todo una asesoría técnica, identificar qué es lo que hay, qué es lo que necesitamos y cómo podemos adquirirlo. La parte financiera también es tratando con cada productor, en primera instancia con los productores que venden esta genética y de no estar
de forma, vamos a ver, muy accesible para los productores o para algunos productores, pues entonces ya buscar programas de financiamiento y de apoyo que les permitan a los productores poder adquirir estos animales que realmente van a traer un efecto positivo en la ganadería y que les va a mejorar sus rendimientos y sus utilidades. Ivania, si quieres lo puedes completar. Sí, gracias. Que bueno, a veces también los productores ya llevan varios años realizando un plan de finca y lo que necesitan a veces es como terminar de ajustar el plan de negocios. Entonces, por ejemplo, el productor ya lleva un acompañamiento técnico en el establecimiento de una suplementación estratégica, la mejora del manejo sanitario, lo que es el pastoreo racional, el manejo como tal, y lo que falta es como ese empujoncito en lo que es el mejoramiento genético. Entonces, los asesores podrían empezar en realizar este plan de finca y el plan de negocios. Entonces, por ejemplo, un productor quizá él ya tiene esa posibilidad de tener más carga animal en la finca. Entonces, no quiere vender los terneros al destete, sino que él quiere desarrollar o engordar lotes de animales. Entonces, ya no estaríamos viendo aquella variable de peso al destete, sino que estaríamos buscando la variable de peso a 550 días, por ejemplo. Entonces, sería como amarrar la información que tiene el programa genético con lo que estamos estableciendo en ese plan de finca y ese plan de negocios para esos productores. Y también podría ser también que se generen nuevos proyectos con organizaciones, cooperativas, cámaras de ganaderos, en el que se genere, por ejemplo, visitar con un grupo de productores las fincas, ya con esta información a la mano, con la compañera Susana, bueno, haciendo un enlace o una alianza con la compañera Susana y con el aval de los criadores de utilizar esta información, y que, por ejemplo, una cámara de ganaderos hizo este proyecto, es que se le financió los toros a un grupo de productores y luego esos productores se iban intercambiando los toros una vez que ya cumplían como la edad que tenían que, o el tiempo que tenían que estar en la finca. Muchas gracias, Susana y Ivania. Muchas gracias por esta presentación y por esta tarde de esta charla tan rica que hemos visto el día de hoy. Hemos llegado al final de este evento y quisiéramos, en nombre de Corfoga y de Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible, agradecer su participación, no solamente en este evento, sino en estos 10 que ya llevamos tenemos de todo el año de estar haciendo un evento mensual en conjunto y en alianza con Corfoga, siempre sobre temas de alimentación, sobre temas de sexualidad o reproducción y sobre nuevas tecnologías que abarcan la estrategia de ganadería baja en carbono y demás, nuestra preocupación con el público de ganaderos y ganaderas aquí en Costa Rica. Así que esperamos continuar, ya estamos cerrando año, pero esperamos continuar el próximo año incluso con este tipo de capacitaciones. Invitar a todos los asistentes y oyentes, una vez que este video también se suba en los canales de las redes sociales y YouTube, a que nos sigan en las redes sociales a Corfoga y a Fundecooperación. Allí es donde estamos poniendo también todas este tipo de actividades para que nos puedan siempre acompañar y aprender mucho más cada día. Les invitamos de igual manera a contactarnos, a visitar nuestro sitio web y poder encontrar información de nuestros proyectos, iniciativas y del programa de crédito también a su medida y Ganadería Proclima, para que pueda ser parte, podamos ser parte también y sus aliados en el proyecto. Sin más, quisiera despedirme, agradecer de nuevo a Susana, a Ivania, a María Pilar y a todo el equipo de Corfoga que nos han apoyado desde siempre, y a todo el equipo de Fundecooperación con la parte de la transmisión, a Santiago y a Alexandra, con todo este tipo de eventos. Gracias por participar y estamos para servirles. Este video se va a subir en YouTube el día de hoy, en el canal de Fundecooperación, por si lo gustan descargar de igual manera o seguir. Y ahí están todas las transmisiones, clases y cursos que hemos tenido en el transcurso del año. Muy buenas tardes y tengan feliz día a todos y todas.